Hola a todos, hoy vamos a hablar de algunas de esas grandes tendencias que se están presentando en la economía global y hasta qué punto podemos confiar en ellas o tener un poco de cautela. Empecemos por esa euforia con respecto a la inflación. Hemos visto, por ejemplo, que los precios industriales en China han alcanzado niveles del año 2011, las expectativas de inflación están creciendo. Y hay una sensación generalizada de que, bueno, pues los días de bajos precios y bajo crecimiento están detrás. Bien, tenemos que ser cautelosos. ¿Por qué tenemos que ser cautelosos? Fundamentalmente porque la mayoría del aumento de la inflación viene de circunstancias externas, viene de causas externas, fundamentalmente los precios de las materias primas, y la inflación subyacente, es decir, la inflación que excluye los precios de las materias primas y de los alimentos, no está aumentando como se esperaba. En Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos la inflación sí está aumentando, los salarios también están aumentando, pero debemos tener mucho cuidado con ese sentido porque fundamentalmente allí también hay señales que van ralentizándose. Por lo tanto, una de las grandes cuestiones que tenemos que plantearnos para este año es si esas expectativas de inflación se van a seguir dando. Tenemos una señal, los bonos están mostrando que después de una caída, después de una venta generalizada de bonos a finales del año pasado, se han estabilizado mucho. Por lo tanto, hay una gran parte del mercado que considera que esas expectativas de inflación no son tan claras. Segundo, el envejecimiento de la población, la tecnología y la devaluación de las monedas de los países emergentes también son desinflacionistas. Por lo tanto, tengamos mucha cautela con esas expectativas. En cualquier caso, y pasando a otro punto, tenemos un riesgo, y tenemos un riesgo en el mercado en dos partes, tanto en los bonos de alto riesgo como en los de bajísimo riesgo. ¿Por qué? Con la subida de tipos que se está dando en Estados Unidos, se está viendo una salida de capitales fuera de los mercados de alto riesgo, de alto crecimiento, porque el diferencial en cuanto a riesgo-rentabilidad no es tan atractivo. Pero además, ese aumento de tasas en Estados Unidos y esas expectativas de inflación, esas expectativas de inflación nos están dando una idea de que toda esa cantidad, casi 11 billones de dólares en bonos con tipos negativos, pueden sufrir enormes pérdidas, tanto nominales como reales. Hay que prestar mucha atención a ese entorno. Pensemos también en otro tercer elemento, que son los precios del crudo. Los precios del crudo están relajándose después de una subida importante el año pasado. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los recortes de la OPEP lo que están llevando es a Estados Unidos a producir mucho más. Como muchas de esas expectativas de inflación y de esas estimaciones que estamos viendo en el mundo vienen de esas expectativas de crecimiento de los precios del crudo para los países emergentes, tengamos mucho cuidado, porque mientras Estados Unidos y Canadá aumentan producción y por lo tanto se continúa con un mercado suministrado, excesivamente suministrado, por lo tanto esas ideas de que vamos a ver precios del crudo muy superiores no terminan por materializarse. Así que son tres elementos a tener muy en cuenta en un año en el que nos encontramos con muchos catalizadores que hay que analizar con cuidado. Estos tres son algunos de ellos y los demás los seguiremos analizando con vosotros en otro vídeo. Muchas gracias.